Episodio 63. Vamos a desarrollar en este espacio lo que es la gestión. Hemos hablado en el episodio 59 sobre este tema, pero aquí vamos a mezclar tres conceptos importantes de una gestión monetaria profesional en trading. Creo que al seguir todo este hilo conductor de este podcast nos hemos encontrado con muchos temas y hemos ido avanzando y hemos tratado de ser más específicos en aquellas situaciones que tenemos todos los días al operar, todos los días al hacer trading. Y hemos llegado a esta conclusión tomando tres aspectos importantes que se debe tener en cuenta para ser consistente en trading. Creo que esa es una de las preguntas más importantes a la hora de meterse a este negocio, de conocer de la bolsa, de hacer trading todos los días o sobre todo de invertir también a largo plazo o a mediano plazo. Sin embargo, hay tres conceptos importantes, vamos a desarrollar uno por uno y vamos a ser muy concisos, muy puntuales en el desarrollo de este tema. Y vamos a comenzar inicialmente por un concepto que también hemos desarrollado aquí en el podcast sobre el ratio. ¿Qué es el ratio? Primer concepto, el ratio. El ratio es el número de operaciones que tú aciertas en una muestra de operaciones. Es decir, para sacar el ratio, tú divides las operaciones ganadoras por el total del número de operaciones que hayas realizado. Entonces eso te va a dar un porcentaje. Puede ser, si tú por ejemplo aciertas 6 operaciones de 10 operaciones que hayas realizado, pues tendrías un ratio del 60%. Estamos hablando sobre todo en nuestros en vivo en YouTube los días jueves, y de hecho todos los días hacemos trading en vivo con la comunidad de UpTrading, y hablábamos sobre el ratio el otro día, y es importante tener en cuenta que sin el ratio pues es muy difícil ser consistente. Obviamente si tú pierdes más operaciones de las que ganas, pues tal vez no seas consistente. Pero entra un segundo concepto que es el Profit Factor, que también lo hemos desarrollado aquí en el podcast, así que vamos a mezclar tres conceptos. Entonces el primero es el ratio, número de operaciones que tú aciertas en el número de trades que hayas realizado, eso te da un porcentaje. Pero entonces alguien puede llegar a decir, pues mira, yo tengo un ratio de un 40% o de un 30%, pero soy rentable porque tengo un Profit Factor. ¿Qué es el Profit Factor? El Profit Factor es cuánto tú estás ganando respecto a lo que tú estás arriesgando, ¿ok? Entonces tocamos aquí un punto importante, que es la unidad de riesgo. ¿Cuánto es tu unidad de riesgo promedio? Podemos estar hablando de $200, por colocar un número. Entonces, si tú ganas en una operación $400, entonces lo que tú vas a hacer es coger esos 400 y los vas a dividir en 200. Entonces te va a dar un Profit Factor de 2, lo cual te va a decir que estás ganando 2 veces más de lo que estás arriesgando. Entonces, cuando tú tienes un Profit Factor muy bueno, tal vez el ratio no sea tan bueno, ¿sí? Porque si tú quieres mejorar el ratio, inmediatamente se va a afectar el Profit Factor, y eso lo hablábamos en el episodio 60, en donde hablábamos de Rubik Trading, ¿sí? Muchas cosas que tú quieres ajustar, pero cuando tú quieres ajustar una cosa se descuadra otra. Entonces, si tú quieres tener un muy buen ratio, entonces vas a castigar el Profit Factor, no vas a poder alargar las operaciones. Entonces es buscar ese equilibrio entre el Profit Factor y el ratio. Un equilibrio saludable, que normalmente nuestros números más o menos pueden estar acercándose a esto. Nuestro Profit Factor está en 1.5 y el ratio está en un 55 o 62%. Dentro de esos ratios nos movemos. Entonces, si tú haces esas comparaciones y mezclas estos números, pues no tenemos un ratio de un 80 o un 70%. Sería una mentira para los que asisten a nuestra sala de trading. Pero las operaciones que nosotros culminamos podemos tener un Profit Factor mucho mayor. ¿Por qué esto está entrando aquí en estos temas en Spotify, aquí en este podcast? Porque para tener un buen ratio y para tener un buen Profit Factor,
pues se necesita una gestión emocional, ¿sí? Una decisión, una disciplina, un hábito de saber gestionar la operación, tener unos pasos que de hecho ya este tema técnico lo puedo hablar en el canal de YouTube, que de hecho hay muchos videos sobre Profit Factor y muchos videos sobre ratio. Y me parece que es importante entender esa mezcla de dos cosas, porque muchas veces entendemos la consistencia solamente como el ratio, o muchas veces entendemos la consistencia como si fuese solo el Profit Factor. Y esto es engañoso, porque si tú solamente ves la consistencia como el Profit Factor, se te está olvidando que sin un buen ratio, pues entonces, ¿qué operación vas a gestionar? ¿Sí? Entonces, si digamos yo pierdo muchas operaciones, pues ¿cómo voy a poder gestionar? ¿Cómo voy a tener un buen Profit Factor? Entonces, inicialmente es tener un buen ratio. Luego de que tú tengas un buen ratio, te atreves a hacer un buen Profit Factor. Pero mucho antes de esto, que es donde entramos al punto 3, sería la gestión. ¿Qué es la gestión? La gestión como tal es cuánto tú estás arriesgando, lo que nosotros denominamos unidad de riesgo. Respetar la unidad de riesgo. Y sobre todo cuando se va adquiriendo más experiencia y más horas de vuelo en el mercado y haciendo trading, tú puedes utilizar distintas unidades de riesgo de acuerdo a la probabilidad que tú vayas viendo en el mercado. Es decir, por ejemplo, volvamos al número 200. Estamos arriesgando $200 en promedio. Entonces, si tú ves una operación que está muy buena, que tú dices, ok, la puedo operar con $100 de unidad de riesgo, entonces vas a media unidad de riesgo. Pero si tú ves una operación óptima que tú digas, wow, esta operación está brutal, increíble, pues tal vez me puedo dar el chance de irme a 250 o a 300 de unidad de riesgo, teniendo en cuenta que mi máxima pérdida permitida va a ser 400. Entonces normalmente la máxima pérdida permitida va a ser 2 unidades de riesgo, así lo manejamos nosotros. Entonces es un tema de gestión, de disciplina, de hábito, una mezcla entre saber la unidad de riesgo, entre medir la probabilidad, sobre todo con todas las herramientas técnicas y fundamentales que vamos teniendo en un gráfico y vamos operando de acuerdo a ello, y luego pasamos a tener un buen ratio. Si tenemos un buen ratio puede ser por encima de un 53-54% de operaciones que tú vayas ejecutando, el número de operaciones ganadoras, pero como lo mencionamos anteriormente, tú puedes tener un buen ratio, pero las operaciones perdedoras pueden ser muy grandes. Entonces allí lo que está fallando es la gestión. Si tú tienes una buena gestión y tienes un ratio moderado y tienes un Profit Factor sobre todo mayor a 1.0, o sea 1.1, 1.2, 1.3, es un buen Profit Factor. Tal vez alguien pueda tener un Profit Factor de 2, de 3, de 4, sería fabuloso, pero seguramente esas personas que tengan un Profit Factor de 4 o de 5 no van a tener un buen ratio. Entonces es tener un equilibrio entre las tres cosas, entre la gestión, entre el Profit Factor y sobre todo entre el ratio. Entonces es una trifecta que hemos podido resumir aquí en este podcast cortico, para que se empiece a aplicar bajo la disciplina de los operadores que han venido escuchando este podcast. Ya hemos escuchado muchos temas y pues es un tema un poquito más avanzado que debe de ir complementado obviamente con todo lo que nosotros estamos exponiendo en el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como App Trading. Allí nosotros hacemos resumen de las inversiones, hacemos webinars constantemente y vamos alimentando este canal con diferentes contenidos técnicos. Y en este espacio pues hablamos más de psicotrading. ¿Por qué estamos hablando de gestión monetaria en esta parte de psicotrading? Porque es importante la disciplina que hay que tener para seguir una buena unidad de riesgo, para tener un buen ratio y sobre todo para tener un buen Profit Factor. Así que espero que hayan disfrutado del episodio, pequeño, corto, pero creo que es muy sustancioso e importante a la hora de operar. Nos pueden seguir en Instagram también, app.trading, en el canal de YouTube App Trading, y aquí en el podcast, si no se ha suscrito aquí en nuestro podcast, para que le notifiquen todos los miércoles que estamos subiendo un nuevo capítulo. Un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. Estamos on fire. Chao, chao.